¿Y si te dijera que una profecía escrita hace siglos ya mencionaba a Irán por nombre? No es exageración, es historia bíblica, es destino. Todo comienza tras el diluvio, pero lo que viene después es aún más impactante. Hoy no hablaremos de mitos, sino de patrones divinos, de pueblos que parecen secundarios, pero mueven el rumbo del mundo. Persia, Elam, Media. Nombres antiguos con un peso profético inquietante. Quédate, porque en unos minutos descubrirás por qué una antigua nación pasó de libertadora a enemiga, y luego restaurada. Un imperio nacido entre montañas y llanuras, mencionado antes de existir como potencia mundial, usado para juzgar, liberar y rebelar, aparece una y otra vez en la Biblia con un propósito preciso. ¿Por qué Persia, una nación pagana, ocupa un lugar tan decisivo en las profecías bíblicas y en la historia del pueblo de Dios? ¿Qué tenía este territorio que lo convirtió en escenario de eventos que marcaron el rumbo espiritual de la humanidad? Todo comienza después del diluvio, cuando la humanidad recibe una nueva oportunidad y las naciones empiezan a tomar forma. El libro del Génesis presenta un registro detallado del origen de los pueblos, mostrando cómo, a partir de los hijos de Noé, se distribuyeron las familias sobre la tierra según su lengua y territorio. De esa genealogía surgen dos nombres clave que más adelante se unirán en un mismo destino histórico: Madai y Elam. Desde el inicio, estos linajes ocuparon regiones estratégicas del actual Irán, una realidad que más tarde tendría implicaciones profundas en el relato bíblico. Es posible que el plan divino ya estuviera en marcha incluso antes de que estas tribus se convirtieran en reinos. Los descendientes de Madai se asentaron en zonas montañosas del norte, desarrollando comunidades fuertes, organizadas y resistentes. Su vida estaba marcada por la independencia y la defensa del territorio, factores que moldearon su identidad colectiva. Al mismo tiempo, los descendientes de Elam prosperaron en regiones fértiles del suroeste, cerca del Golfo Pérsico, donde la agricultura y el comercio favorecieron el crecimiento de ciudades influyentes. Dos pueblos distintos, con características propias, compartiendo un mismo espacio geográfico. ¿Qué sucedería cuando estas culturas comenzaran a interactuar y competir por el dominio regional? Mucho antes de que existiera un imperio persa unificado, Elam ya figuraba como una potencia relevante. En los relatos antiguos se registra su participación en conflictos internacionales, demostrando capacidad militar y ambición territorial. En una de las primeras guerras documentadas en la Biblia, un rey de Elam lidera una coalición que invade Canaán, somete ciudades y toma prisioneros. Este episodio revela que Elam no era una tribu menor, sino una nación con influencia real. Sin embargo, también muestra algo más profundo. Ningún poder, por fuerte que parezca, actúa fuera del control divino. ¿Qué mensaje deja este primer enfrentamiento entre Elam y los patriarcas de la fe? Con el paso de los siglos, las tribus crecieron, se reorganizaron y fortalecieron sus estructuras internas. Medos y elamitas compartían territorio, pero mantenían identidades separadas. Mientras tanto, otros imperios dominaban la escena mundial, y estas naciones parecían avanzar en silencio. No obstante, ese aparente aislamiento era solo preparación. Poco a poco, los clanes se transformaron en reinos, y los reinos comenzaron a mirar más allá de sus fronteras. La historia avanzaba hacia la formación de una fuerza que cambiaría el equilibrio de poder en el mundo antiguo. ¿Cómo pasó Persia de ser una suma de pueblos a convertirse en un imperio temido y respetado? Antes de que ese crecimiento se hiciera visible, los profetas ya habían doblado a Isaías. Los profetas ya habían hablado. Isaías y Jeremías anunciaron que los pueblos de Media y Elam serían instrumentos para ejecutar juicios sobre Babilonia, la nación que había destruido Jerusalén y llevado a Judá al exilio. Estas declaraciones no eran vagas ni simbólicas, sino directas y específicas. Babilonia caería, y los responsables serían pueblos provenientes de las tierras persas. ¿Cómo pudieron pronunciarse estas palabras cuando Babilonia aún parecía invisible? Sin embargo, las profecías no se limitaron al castigo. Isaías fue aún más lejos al anunciar que un rey extranjero, de origen persa, sería usado para liberar al pueblo de Israel y ordenar la reconstrucción del templo.
Este anuncio incluía incluso el nombre del gobernante, revelado con más de un siglo de anticipación. Un líder pagano sería llamado ungido por Dios. ¿Qué nos dice esto sobre la soberanía divina y su capacidad para actuar fuera de los esquemas humanos? Mientras estas palabras permanecían registradas, los acontecimientos comenzaron a alinearse. Los reinos medos lograron unir tribus dispersas, estableciendo una capital y organizando un sistema de gobierno más sólido. Posteriormente, reformas militares transformaron ejércitos tribales en fuerzas disciplinadas, capaces de enfrentar a potencias consolidadas. Uno de los primeros grandes objetivos fue Asiria, conocida por su brutalidad y opresión. La caída de su capital marcó un punto de quiebre en la historia regional. ¿Era solo una conquista más o el inicio del cumplimiento profético? En paralelo, en Babilonia, un joven hebreo vivía en cautiverio, arrancado de Jerusalén, educado en una cultura extranjera y rodeado de poder y lujo. Daniel permaneció fiel a sus convicciones. Esa fidelidad le otorgó acceso a revelaciones que abarcaban no solo su tiempo, sino el desarrollo completo de los imperios. A través de sueños y visiones se le mostró el ascenso y caída de reinos, incluyendo el papel central de Persia. ¿Por qué Dios eligió revelar estos secretos precisamente en la corte del imperio opresor? Uno de los sueños más conocidos presentó una imagen clara del futuro político mundial. Babilonia sería reemplazada por un reino inferior en esplendor, representado por dos partes unidas. Esa dualidad señalaba la unión de medos y persas, con una diferencia interna de poder. Aunque aliados, uno dominaría sobre el otro. Esta descripción coincidió de forma exacta con el desarrollo histórico posterior. ¿Cómo interpretar una profecía tan detallada pronunciada décadas antes de su cumplimiento? El momento decisivo llegó cuando Persia, bajo el liderazgo de Ciro, consolidó su dominio. Primero sometió a Media, luego extendió su control hasta formar el imperio medo-persa. Su avance fue constante y estratégico, evitando destrucciones innecesarias y ganando el apoyo de pueblos sometidos. Finalmente, sus ojos se dirigieron hacia Babilonia. La caída de esta ciudad no ocurrió mediante una batalla tradicional, sino a través de una estrategia que tomó por sorpresa a una nación confiada en sus defensas. Casualidad o intervención divina. La noche en que Babilonia cayó quedó marcada por un evento inquietante. En medio de una celebración arrogante, una advertencia fue escrita de forma sobrenatural, anunciando el fin del reino. Mientras las palabras eran interpretadas, el ejército persa ya estaba dentro de la ciudad. Las puertas abiertas y el río desviado facilitaron una victoria rápida. El dominio babilónico terminó sin resistencia significativa. ¿Qué impacto tuvo este hecho en los pueblos que habían sufrido bajo su opresión? Para los judíos en el exilio, el cambio fue inmediato y esperanzador. Ciro emitió un decreto permitiendo su regreso a Jerusalén y respaldando la reconstrucción del templo. No solo autorizó el retorno, sino que proporcionó recursos y protección oficial. Persia se convirtió en la única potencia que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. ¿Cómo entender que un imperio pagano se convirtiera en un instrumento de restauración espiritual? El tiempo avanzó y nuevas visiones confirmaron el rol de Persia como una fuerza dominante. Representada como un animal poderoso que conquistaba sin oposición, la descripción incluía detalles precisos sobre sus campañas militares. Regiones como Asia Menor, Babilonia y Egipto fueron incorporadas una tras otra. Cada conquista coincidía con los símbolos proféticos revelados años antes. ¿Qué nos enseña esta exactitud sobre la confiabilidad de las profecías bíblicas? A pesar de su poder, Persia también tenía un límite. En las revelaciones se anunciaba la llegada de otro imperio que lo superaría en velocidad y fuerza. Aunque ese evento aún estaba lejos, la advertencia estaba clara. Ningún reino humano es eterno. Sin embargo, antes de ese declive, Persia alcanzó su máximo esplendor, extendiéndose desde la India hasta África. Su capital administrativa se estableció en una ciudad clave del antiguo Elam, convirtiéndose en el centro político del mundo conocido. Porque este lugar específico volvió a ser escenario de un acto decisivo. Fue en esa ciudad donde una joven judía, criada en el anonimato, llegó a ocupar el trono. Su ascenso no fue resultado de ambición personal, sino de circunstancias cuidadosamente alineadas. Mientras tanto, un funcionario influyente planeaba la destrucción total del pueblo judío dentro del imperio.
Un decreto sellado amenazaba con eliminar a hombres, mujeres y niños. Todo parecía perdido. ¿Qué podía hacer una sola persona frente a una ley imperial irrevocable? La respuesta llegó a través de decisiones valientes y bien calculadas. Arriesgando su vida, la reina se presentó ante el rey sin invitación, buscando el momento oportuno para revelar la verdad. La estrategia no fue impulsiva, sino paciente. Banquetes, silencios y palabras precisas prepararon el escenario para un giro inesperado. El acusador terminó enfrentando las consecuencias de su propio plan. ¿Cómo cambió este evento la percepción del poder dentro del imperio persa? Aunque la ley no podía ser anulada, se emitió un nuevo decreto que permitió a los judíos defenderse. El día destinado para su exterminio se transformó en una jornada de victoria. Persia, sin proponérselo, se convirtió en refugio y protección para el pueblo de Dios. Este episodio dejó una marca duradera en la memoria colectiva. ¿Qué lección deja esta historia sobre el uso del poder y la justicia? Con el tiempo, Persia fue perdiendo protagonismo en el relato bíblico directo. Otros imperios tomaron el control político y el enfoque parecía desplazarse. Sin embargo, su influencia no había terminado. Siglos después, en un contexto completamente distinto, volvió a aparecer vinculada a un acontecimiento central. Cuando el Mesías nació, hombres sabios provenientes del Oriente siguieron una señal celestial hasta encontrarlo. ¿Por qué estos visitantes reconocieron lo que muchos en Jerusalén ignoraban? Estos sabios pertenecían a una tradición antigua, con conocimiento de los astros y de escritos proféticos. Es muy probable que entre esos textos se encontraran las revelaciones de Daniel, conservadas durante generaciones. Al interpretar la señal en el cielo, comprendieron que el tiempo anunciado había llegado. Su viaje no fue corto ni sencillo, pero su determinación fue clara. ¿Qué los motivó a recorrer largas distancias solo por una promesa profética? Los regalos que ofrecieron reflejaban comprensión espiritual profunda. Reconocieron autoridad, naturaleza divina y sacrificio futuro en un solo acto. Mientras el poder político local reaccionaba con temor, estos hombres respondieron con adoración. Persia, una vez más, fue la primera en reconocer una obra divina clave. ¿Qué significado tiene que una nación extranjera identifique el Salvador antes que muchos de su propio pueblo? Desde los orígenes en Génesis hasta los relatos del Nuevo Testamento, Persia parece conectada a momentos decisivos. No como protagonista principal, sino como instrumento recurrente dentro del plan de Dios. Su historia bíblica muestra que el propósito divino trasciende fronteras, culturas y sistemas políticos. Estamos prestando suficiente atención a estos patrones que se repiten a lo largo de las Escrituras. Más adelante, Persia se convierte en un instrumento clave para el cumplimiento de promesas divinas. La caída de Babilonia no fue un evento aislado, sino una transición estratégica que permitió el regreso del pueblo judío a su tierra. Los decretos persas no solo liberaron a los exiliados, sino que también facilitaron la reconstrucción espiritual y social de Israel. Este pasado contrasta de manera fuerte con su rol futuro en la guerra de Gog y Magog. ¿Cómo se explica este cambio de postura? La respuesta no se encuentra en una transformación cultural superficial, sino en una realidad espiritual más profunda. La Biblia presenta a las naciones como entidades que pueden alinearse o resistirse a la voluntad de Dios, según sus decisiones colectivas. Persia no es juzgada por su identidad histórica, sino por su participación activa en un levantamiento contra el plan divino. Este principio aplica de forma universal. ¿Podría cualquier nación caer en la misma condición si desafía ese propósito? Después del juicio descrito en la guerra final, el texto profético introduce una escena que apuntaba hacia un tiempo distinto. Se menciona que sobrevivientes de las naciones que atacaron Jerusalén subirán posteriormente para adorar al rey. Este detalle es crucial porque implica que no todas las naciones serán aniquiladas por completo. Algunas pasarán por un proceso de purificación y reconocimiento. ¿Podría Persia estar incluida entre esos pueblos que regresan transformados? La idea de que Irán tenga un futuro más allá del juicio desafía muchas interpretaciones rígidas. Sin embargo, está respaldada por pasajes que hablan de restauración en los postreros días. Este concepto no minimiza la gravedad del castigo, sino que amplía la perspectiva. Dios no renuncia a su propósito redentor, incluso cuando ejecuta justicia. ¿Qué mensaje transmite esto a una audiencia que observa los acontecimientos actuales con temor o confusión? La profecía no busca generar miedo, sino comprensión.
Al presentar a Persia como redentor en un tiempo, enemiga en otro y finalmente restaurada, la escritura ofrece una visión completa del ciclo humano, llamado caída, juicio y oportunidad de retorno. Este patrón se repite tanto en individuos como en naciones. ¿Podría este enfoque ayudar a interpretar los conflictos actuales desde una óptica más profunda y menos reactiva? En el contexto del entretenimiento cristiano y la espiritualidad, este tema conecta directamente con preguntas que muchos se hacen hoy. ¿Está Irán cumpliendo su papel profético en este momento? ¿Son las alianzas militares actuales un eco de lo que los profetas anunciaron hace siglos? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, sino reflexión informada. El texto bíblico invita a observar los hechos sin perder de vista el mensaje central. La guerra de Gog y Magog no es presentada como el fin absoluto, sino como un punto de inflexión. Después del caos, surge un reconocimiento global de la soberanía divina. Este resultado es tan importante como el conflicto mismo. Persia, al igual que otras naciones, queda expuesta a esa verdad. ¿Qué impacto tendría este reconocimiento en el orden mundial que conocemos? Al reconocer toda la narrativa, queda claro que Persia nunca es un elemento decorativo. Su presencia constante subraya la idea de que ninguna nación esté fuera del alcance del plan divino. Desde Génesis hasta los escritos proféticos finales, su nombre aparece ligado a momentos decisivos. Este hilo continuo invita a reconsiderar cómo se interpretan las noticias actuales a la luz de la profecía bíblica. La historia no se detiene en la confrontación. El texto deja abierta la posibilidad de que incluso aquellos que se opusieron puedan, en un futuro, participar en una adoración restaurada. Esta idea redefine el concepto de destino final. No se trata solo de destrucción o victoria, sino de transformación. Estamos preparados para entender la profecía desde esta perspectiva más amplia. Las profecías bíblicas sobre Irán, Persia y Elam no se limitan a señalar eventos futuros. Funcionan como advertencias y al mismo tiempo como promesas. Advertencias para los imperios que se levantan con soberbia y promesas para quienes, después del juicio, reconocen su error. Este equilibrio es uno de los aspectos más profundos del mensaje profético. En tiempos donde las tensiones internacionales aumentan y los conflictos parecen escalar sin control, estas antiguas palabras adquieren una relevancia renovada. No porque predigan titulares específicos, sino porque revelan patrones espirituales que se repiten. La pregunta ya no es solo qué hará Irán, sino cómo las naciones en general responden al llamado divino. Al observar el desarrollo histórico y profético de Persia, surge una reflexión inevitable. Si una nación con un pasado tan complejo puede tener una oportunidad de restauración, ¿qué significa eso para el mundo actual? ¿Estamos presenciando el preludio de esos acontecimientos o simplemente una etapa más dentro de un proceso mayor? La historia de Persia nos recuerda que los imperios no avanzan al azar. Detrás de conquistas, decretos y caídas, existe un hilo que conecta pasado, presente y futuro. Lo que comenzó como genealogía terminó influyendo el destino de naciones enteras. La pregunta queda abierta. ¿Estamos observando la historia solo como hechos o como señales? Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete, dale like, activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio.